analizar los datos sin nosotros enseñar directamente a los algoritmos cómo hacerlo. Entonces, si recordáis de las clases de econometría y estadística en los estudios, los modelos estadísticos tradicionales requieren que el investigador explique al algoritmo qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en un modelo de regresión, el investigador tiene que pasar una especificación particular, un modelo de regresión lineal, por ejemplo, y tiene que indicar qué variables hay que utilizar y qué estructura el modelo tiene que tener. En este sentido, los modelos clásicos no aprenden. No hay un proceso de aprendizaje en estos modelos. El modelo va a estimar una serie de parámetros en base a unas observaciones, pero realmente el modelo no aprende la estructura en base a estos datos. Y esta es la gran diferencia entre los modelos de Machine Learning y los modelos clásicos. Os voy a dar un pequeño ejemplo aquí. Imaginad que tenemos esta matriz de correlaciones de activos, en este caso son 1000 bonos. Y como veis, hay algunos bonos que están muy correlacionados entre sí, otros que están menos correlacionados, pero un modelo clásico estadístico no vería una estructura clara en estas observaciones. Lo que podemos hacer es aplicar un algoritmo de clustering e inmediatamente lo que ocurre es que el modelo reconoce que realmente hay 3 tipos de bonos en esta cartera, no 1000, 3. Bonos que están muy altamente correlacionados entre sí, que se comportan esencialmente como un único bono, y esto es algo así como un 60% de ellos. Luego algo así como un 30% que están menos correlacionados entre sí, y luego un 10% que va uno para cada lado, no están muy correlacionados. Y este tipo de análisis es muy útil porque en lugar de tener que operar en un espacio de 1000 dimensiones, ahora podemos hacer un análisis en un espacio de 3 dimensiones. Dejadme que os dé otra explicación de cómo Machine Learning puede analizar datos de un modo que los métodos tradicionales no pueden. Suponed que alguien nos pregunta cuál es la probabilidad de que un pasajero en particular del Titanic sobreviva el naufragio. Y lo típico sería aplicar un modelo tradicional como Logit o Probit y predecir la probabilidad de supervivencia en base a una serie de factores. Y un modelo Logit o Probit va a dar un resultado bastante mediocre. ¿Por qué? Porque el modelo Logit o el modelo Probit no entiende cuál es la estructura de los datos. Se la tenemos que dar, y si no le damos la estructura correcta, el modelo va a fallar. Sin embargo, si utilizamos un algoritmo de Machine Learning como un Decision Tree Algorithm, un árbol de decisión, el modelo muy rápidamente se va a dar cuenta de que hay 3 factores importantes a la hora de hacer la predicción de la probabilidad de supervivencia. Uno es el género del pasajero, si es masculino o femenino. Una vez el género ha sido determinado, la clase del ticket, si el pasajero está en primera, segunda o tercera clase, y una vez ya hemos determinado la secuencia, género y clase, la cuestión es cuál es la edad del pasajero. Y es esta secuencia que es importante a la hora de hacer la predicción. Si lo pensáis, en una regresión, en un método de regresión, no existe una jerarquía de los datos. En este sentido, los modelos clásicos, tradicionales, estadísticos, son planos, no reconocen una jerarquía dentro de los datos. Y, sin embargo, los modelos de árboles de decisión sí reconocen esta jerarquía. La evolución del Machine Learning se ha acelerado mucho en los últimos años. Si vamos a los años 50, es en ese momento cuando Alan Turing propone esta idea de que algunas máquinas pueden
aprender autónomamente. Y no es hasta 25 años después que alguien descubre cómo entrenar redes neuronales. En torno a 1997 tenemos que IBM Deep Blue vence a Garry Kasparov y desde entonces los ordenadores han sido los grandes maestros del ajedrez. Hoy en día todavía tenemos torneos de ajedrez y todavía elegimos un campeón mundial del ajedrez, pero la verdad es que ningún humano está a la altura de los ordenadores. Realmente el ajedrez se ha convertido en un juego de ordenadores, no un juego humano. Es hoy en día un poco como, bueno, en las Olimpiadas correr, ¿verdad?, el maratón cuando podríamos coger un jet o podríamos coger un helicóptero. Pues lo hacemos, pero es un poco más como deporte que realmente como capacidad. En el año 2005, Stanford desarrolla el primer vehículo autónomo. Y en el año 2009, por primera vez un equipo es capaz de desarrollar algoritmos que recomiendan películas en Netflix mejor que las recomendaciones que Netflix era capaz ellos mismos eran capaces de desarrollar. Y desde entonces todo se ha acelerado muchísimo. Pensad que en los últimos 10 años esto es lo que ha ocurrido. En el año 2011, IBM Watson desarrolla un programa que vence a humanos en el juego de Jeopardy. Y pensad qué difícil es el juego de Jeopardy para un ordenador, donde las preguntas se producen en lenguaje humano, en lenguaje natural. Y el ordenador es capaz de entender este lenguaje y producir una respuesta, también una respuesta que un humano puede comprender. En el año 2014, DeepFace, una parte del conglomerado de Facebook, desarrolla un algoritmo que es capaz de identificar caras humanas con una precisión que es superior a la precisión humana. Y hoy en día el FBI, cuando tiene que buscar a un delincuente, un criminal o un terrorista, no va a ver ningún agente especial mirando fotografías. Lo que va a ocurrir es que un algoritmo va a buscar una coincidencia dentro de una base de datos. Y los algoritmos son capaces de hacerlo mucho mejor que un humano. En el año 2016, Google desarrolla el programa AlphaGo, que se convierte en el mejor jugador de Go del mundo. Y Go es considerado el juego más difícil que existe. Y en el año 2018, un grupo de investigadores de la Universidad de Maryland demuestra que algoritmos de Machine Learning son capaces de hacer predicciones de sistemas caóticos con una precisión que era impensable. Y pues predecir caos es difícil, ¿verdad? Suena difícil y es difícil. Y estos algoritmos eran capaces de hacer estas predicciones a 7 horizontes temporales más allá de lo que se creía posible, lo que se llama un gap enough horizon. Una pregunta que yo recibo muy a menudo es: ¿pueden los algoritmos de Machine Learning predecir Black Swans? Y la respuesta, por supuesto, es no. Pero hay un matiz importante. Realmente, Black Swans quizá no existan. En este sentido, os voy a dar un ejemplo. Os recordaréis que el 6 de mayo del 2010 ocurrió algo llamado el Flash Crash. Y el Flash Crash es un Black Swan, en el sentido de que es un evento que nunca antes había ocurrido. Es decir, que el mercado se desplome, el mercado de acciones se desplome un 10% relativo a la apertura en cuestión de minutos o segundos, es algo que nunca antes había observado. Y sin embargo, algoritmos de Machine Learning fueron capaces de predecir y detectar esto y evitar el Flash Crash. ¿Cómo? Esos algoritmos no estaban tratando de predecir un flash crash y sin embargo predijeron el flash crash porque estaban evaluando cuál era la correlación serial
en el imbalance del flujo de órdenes. Es decir, si existe una persistencia muy grande de órdenes de venta frente a órdenes de compra, esos algoritmos evitaban el mercado, evitaban proporcionar liquidez cuando existía este imbalance tan grande entre compras y ventas. Entonces, aunque los algoritmos no estaban tratando de predecir el flash crash, como el flash crash es un resultado de este imbalance, de forma indirecta fueron capaces de evitar el flash crash. Entonces, con esto lo que os quiero decir es que los algoritmos de machine learning no son capaces de predecir flash crash, o black swans, pero es que en realidad el flash crash no es un black swan, es un ejemplo extremo de algo que ocurre todos los días. Y os puedo dar un ejemplo de astrofísica, por ejemplo. Los agujeros negros son un ejemplo extremo de algo que corresponde a las leyes físicas. Y los agujeros negros fueron predichos, la predicción de la existencia de agujeros negros ocurrió algo así como 50 años antes de que el primer agujero negro fue observado. Es en este sentido que los algoritmos de machine learning son capaces de predecir en algún sentido black swans. ¿Por qué? Porque los black swans realmente son menos comunes de lo que creemos. Son circunstancias extremas de fenómenos que ocurren todos los días. Ahora os voy a explicar 10 aplicaciones de machine learning que se utilizan todos los días en finanzas. La primera es, por supuesto, la predicción de precios. Algunos de los fondos cuantitativos más exitosos del mundo, como Renaissance Technologies, D-Shaw, Two Sigma, Citadel, etc. Estos fondos utilizan machine learning todos los días para predecir precios o valorar activos, como John Hall explicó esta mañana. Y las predicciones no son perfectas, por supuesto que no, pero son mucho mejores que las predicciones que los modelos tradicionales son capaces de hacer. El segundo ejemplo es cobertura. Y quizás hayáis leído hace unas semanas un artículo en Risk Magazine en el que investigadores de JP Morgan explicaban cómo realmente ya no utilizan Black-Scholes. Lo que hacen es utilizan machine learning para hacer valoraciones y coberturas en tiempo real, mucho más rápidas de las que harían a través de modelos de Monte Carlo. Y esto es lo que llaman deep hedging. La idea es que estos modelos son libres de letras griegas, son libres de modelos y son capaces de hacer valoraciones precisas utilizando simplemente series históricas. Una tercera aplicación de Machine Learning en finanzas es construcción de carteras y análisis de riesgos. Todos estamos muy familiarizados con el modelo de Markovich y la frontera eficiente. Y también sabemos que, aunque es un modelo matemáticamente correcto, en la práctica falla. ¿Por qué? Pues porque el modelo matemáticamente es correcto si conocemos exactamente cuál es el valor del vector de rendimientos esperados y si conocemos exactamente la matriz de covarianzas. Como estas dos variables son desconocidas, tenemos que reemplazarlas con estimaciones. Y es en este momento que es cuando hacemos este reemplazo cuando el modelo va a fallar. ¿Por qué? Porque es un modelo muy inestable. Si tenemos un pequeño error en la predicción de la matriz de covarianzas o en la predicción del vector de rendimientos esperados, el resultado que Markovich nos da va a ser muy inestable, lo cual significa que vamos a pagar muchísimo dinero en el rebalanceo constante de este modelo. ¿Por qué es Markovich tan inestable? Bueno, porque se basa en una matriz de covarianzas que estima cuál es la correlación entre cada par de productos. Entonces, por ejemplo, en una matriz de 50 variables, esto requiere la estimación de 50 veces
51 variables dividida por 2. Entonces, por ejemplo, una matriz de 50 por 50 requiere algo así como 5 años de observaciones diarias en las cuales asumimos que las observaciones son independientes y la correlación ha sido constante. Por supuesto, las observaciones no son independientes y la correlación no ha sido constante, con lo cual el modelo se basa en hipótesis que son incorrectas. Sin embargo, lo que podríamos hacer es utilizar modelos jerárquicos que lo que reconocen es que existen grupos de activos que están más correlacionados entre sí que con los demás. Y gracias a eso nos permiten obtener estructuras de árboles, estructuras jerárquicas, que en lugar de precisar todas estas combinaciones, nos permiten utilizar n-1. Además, los modelos de Machine Learning son muy estables a la existencia de outliers, a la existencia de valores extremos. Dejadme que os explique esto con una situación. Podemos hacer una regresión en la que no hay outliers y el modelo de regresión va a ser muy eficaz. Es muy positivo. Si introducimos el 5% de outliers, ahora ocurre que la estimación está muy estable. Si en lugar de una regresión utilizamos un modelo Ransack como este, ya ves que el 5% de outliers no introduce sesgo. Si aumentamos el número de outliers a 10%, entonces también el modelo no tiene sesgo. 25% de outliers, lo mismo. El modelo no tiene sesgo. Lo que os quiero decir es que los modelos de Machine Learning son muy estables y particularmente en finanzas, donde tenemos tantos outliers, estos modelos son muy robustos. La quinta aplicación de Machine Learning es en determinar cuál es la cantidad que debemos apostar en función de la confianza que tenemos en una predicción. En lugar de arriesgar una cantidad constante frente a cada oportunidad, lo que podemos hacer, cuando tenemos una gran confianza, podemos apostar más o menos. Y estos algoritmos son muy eficientes en darnos una predicción de cuánta confianza podemos tener en un algoritmo. Aparte, Machine Learning nos permite determinar cuáles son las variables importantes, cuáles son las variables más informativas a la hora de realizar una predicción. Y esto son capaces de hacerlo con muy pocas hipótesis, utilizando métodos computacionales. Y esto nos permite determinar si un modelo es efectivo o no. Y qué variables son prescindibles, qué variables podemos eliminar de un modelo porque realmente no nos están dando poder predictivo. La séptima aplicación de Machine Learning es en Credit Ratings. Y hoy en día, la verdad es que todas las compañías de Credit Ratings utilizan Machine Learning para evaluar si un bono tiene una calidad de investment grade o high yield. Este es un ejemplo de Moody's en el que lo que podéis ver es que un modelo tradicional, que podéis ver en el gráfico del medio, cometería grandes errores, no se parece nada al resultado real, y el modelo de Machine Learning sí que sería capaz de estimar de forma muy precisa la probabilidad de default con muy pocas hipótesis. La aplicación octava es análisis de sentimiento. Cómo extraer si una noticia que está publicada en la prensa, etcétera, si tiene información que es favorable o desfavorable a una acción. Y estos algoritmos pueden ser muy precisos y luego se pueden emplear en miles de noticias que se publican todos los días acerca de cada acción. Entonces aquí lo que os muestro es que cuando el algoritmo cree que hay una preponderancia de información negativa, a lo largo de las próximas semanas y meses el precio cae. Cuando hay una preponderancia de informaciones positivas, a lo largo de las próximas semanas y meses los precios van a subir. Y cuando no hay una preponderancia, pero hay muchas informaciones positivas y negativas, estos algoritmos predicen correctamente un incremento en volatilidad. La aplicación número 9 es ejecución. Y desde el año 2005, la mayor parte de la ejecución de futuros de acciones en el mundo está automatizada.
Y estos algoritmos lo que hacen es determinan cuáles son los niveles en los que hay que presentar los bids y offers y hacerlo de forma muy eficiente, de forma que un humano no puede hacerlo ni tan rápido ni de forma objetiva. Y décima aplicación, estos algoritmos también nos permiten descubrir cuál es la probabilidad de que una estrategia que hemos desarrollado sea una estrategia falsa. ¿Por qué? Porque son capaces de controlar por el número de experimentos que conducimos cuando hacemos un backtest y cuál es la probabilidad de que exista un sesgo de selección. Entonces esto es muy útil porque estos algoritmos nos permiten evitar estrategias que lo más probable es que pierdan dinero y evitar esas estrategias antes de que pierdan dinero. Bueno, en conclusión, estos algoritmos son muy importantes en la actualidad y a medida que aumenta la capacidad computacional de nuestros ordenadores y aumenta la dimensión de las series de datos, podemos esperar que cada vez hagan un mejor trabajo. Y con esto concluyo. Muchas gracias y háganme cualquier pregunta. Gracias.